Gerard, esta línea ya, ¿qué viene siendo? Ya es como que línea semi-industrial o... Bueno, este es uno de los equipos que tenemos como bandera en nuestro país. Es uno de los equipos más vendidos para la industria, donde su aplicación más importante son los electrodos revestidos, ¿cierto? Este equipo ha tenido una evolución. Hoy por hoy lo tenemos de forma inalámbrica e híbrida porque trabaja con batería y trabaja con electricidad. Entonces esa es la base del prototipo de los equipos de 300 amperios con electrodo revestido, donde hemos mejorado a 15 kilos de peso y donde hemos mejorado carcasa por ergonomía y donde hemos manejado la tecnología del proceso de soldadura. Tenemos una capacidad hasta electrodos de 1/4 revestidos y tenemos una posibilidad de trabajar proceso GTW y proceso de electrodos revestidos. Y vemos que tiene para trabajar directamente electrodos celulósicos, que mucha gente a veces, hay equipos que es complicadito hacer ese proceso de ese electrodo. Correcto, y qué buena esa apreciación. En el caso de los celulósicos y los bajo hidrógeno, ¿cierto? Donde la fuerza de arco y el J-Star, que son variables de algunos equipos, comienza a tomar un valor muy importante porque le brinda habilidad al soldador, en el caso de los celulósicos, de los bajo hidrógenos y los inoxidables, para que en el inicio no tienda a pegarse mucho el electrodo. Lo que ha captado este equipo es que ya lo tiene modificado y cuando yo calibro el equipo en una de esas posiciones, él me brinda las variables ya intrínsecas dentro de la calibración y dentro del proceso de soldadura. Qué bien, hombre. La de los equipos con batería. El que vimos ahora que estaba sin batería, este es el mismo pero con batería. Es correcto. Entonces aquí tenemos la innovación. En sitios donde no hay corriente eléctrica, tenemos un acondicionamiento de una fuente de energía, ¿cierto? Que nos permite acumular durante aproximadamente 2 horas. Hemos hecho el cálculo de unos 38 electrodos para la carga, ¿cierto? Cuando tenemos continuidad en la operación, o unas 6 horas cuando hacemos espaciado el proceso de soldadura. Tiene un amperaje de unos 200 amperios, aunque podría estar en 532, la recomendación es de 1/8. ¿Cuál es la innovación? El equipo tiene una conexión eléctrica y lo podemos conectar a 110 y a 220, donde tenemos el acceso de corriente y darle mucha más vida útil a la carga. Entonces es muy funcional y es una tecnología realmente este año la estamos lanzando al mercado como un NPI nuestro. Hicimos una alianza estratégica con un top, ya que nuestra marca Renegade es top en el mercado. Hicimos una alianza estratégica con unas baterías de una firma muy reconocida. Aquí tenemos el cargador y pues, lo que buscamos es vender un paquete completo donde tengamos una solución integral en sitios de altura para evitar recorrido de cometidas eléctricas o en sitios donde realmente no tengamos nosotros acceso a la energía. Exacto, y esto es muy bueno de pronto para la industria, que de pronto plantas que necesitan hacer una reparación inmediata y a veces se demora mucho más mientras usted hace todo el despliegue de cables y llega hasta el punto. Con esto usted va a llegar, inmediatamente va a hacer la reparación porque va a tener un buen ciclo de trabajo y con el electrodo, pues una reparación se gastará por ahí, dependiendo pues, 3, 4, 5 electrodos y con esta máquina lo vamos a poder hacer a la perfección. Súper, su autonomía son 32 electrodos, No, pero como tú lo dices, ¿no? Muchas veces hay reparaciones muy puntuales de 2 o 3 o 4 electrodos. Es una máquina que ya la tenemos en Ingenios y la tenemos en algunas termoeléctricas y hidroeléctricas. El cuarto de máquinas está más o menos a unos 40 metros y en Ingenios pues hay puntos de trabajo donde no hay acceso a energía y en otros puntos donde hay acceso a la energía, pero es muy complicado ingresar a algunos espacios confinados, entonces la máquina también tiene esa posibilidad por su portabilidad y por su tamaño. Otra pregunta, cuando yo la tengo conectada a 110 o 220, ¿puedo dejar las baterías? Sí. ¿Él las va a cargar o no? Simplemente se desactivan las baterías y entra a trabajar con la corriente de alimentación que tenemos conectada. Pero tú lo has dicho, no las va a cargar. No las carga, simplemente las anula y trabaja con la corriente. Trabaja con la corriente, totalmente de acuerdo. Para eso tenemos acá el cargador. Listo, excelente ese equipo, muy innovador.